Hola, en este tutorial de factorización de polinomios te voy a explicar cómo factorizar polinomios reales que admiten raíces complejas. Vamos a trabajar con dos polinomios. Primero con el polinomio p de x, que es un polinomio de grado 2, y luego con el polinomio q de x, que es un polinomio de grado 6. Ahora bien, para que puedas comprender los procedimientos que voy a utilizar para factorizar cada uno de estos polinomios, es necesario que recuerdes qué son los números complejos, cómo resolver una ecuación cuadrática y cuáles son las técnicas para factorizar un polinomio. En caso que no tengas claridad sobre cada uno de estos temas, te propongo que mires los tutoriales en los que desarrollo cada uno de ellos. Bueno, antes vamos a revisar algunos conceptos sobre factorización y luego vamos a hacer los ejercicios prácticos. Primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cuándo un polinomio está factorizado? Un polinomio está factorizado cuando se lo expresa como el producto de una constante por polinomios mónicos primos. Es decir, que el polinomio factorizado está expresado como una multiplicación, porque el producto es una multiplicación de una constante, o sea, un número, por polinomios mónicos primos. Esta factorización, como se expresa al polinomio como multiplicación y sus elementos se llaman factores, a ese proceso se llama descomposición factorial de un polinomio. Y esta descomposición factorial es única. ¿Qué quiero decir con que es única? Que un polinomio no puede tener dos expresiones factorizadas distintas. Lo que puede variar una de otra es el orden de los factores, porque la multiplicación goza de la propiedad conmutativa. Ahora, ¿qué significa que un polinomio sea mónico? Que es la otra condición para que esté factorizado. Un polinomio es mónico cuando su coeficiente principal es 1. Veamos un ejemplo. El coeficiente principal es el número que acompaña a la indeterminada o variable de mayor exponente. En este caso, el polinomio m de x es de grado 3. El coeficiente del término de tercer grado es 1. Por lo tanto, este polinomio m de x es mónico. ¿Y cuándo un polinomio es primo? Otra palabra que es la condición para que el polinomio esté factorizado. Un polinomio de grado no nulo. Cuando hablamos de polinomio de grado no nulo, significa un polinomio de grado mayor o igual que 1. Es primo o irreducible cuando no puede ser expresado como producto de polinomios de grado positivo menor. En caso que no sea primo, es compuesto o reducible. O sea que para que sea primo, no puede ser expresado como un producto de polinomios, ¿sí? A ver, vamos a un ejemplo para que me entiendas mejor esta idea. El polinomio p de x. Este polinomio es un polinomio de grado 3, que lo trabajamos en el tutorial donde vimos las técnicas de factor común por grupos y diferencia de cuadrados. Ahí vimos que este polinomio se puede expresar como un producto de polinomios de grados menores que 3. Fíjate, recordá, al aplicar ambas técnicas, factor común por grupos y diferencia de cuadrados, nos quedaba x menos 1 por x menos 3 por x más 3. Es decir, que este polinomio p de x desarrollado no es primo. ¿Por qué no es primo? Porque lo puedo expresar como un producto de polinomios de grado positivo menor. En ese caso decimos que el polinomio p de x es compuesto o reducible. Lo puedo descomponer factorialmente, ¿sí? Lo puedo factorizar. Otro concepto clave en la factorización de polinomios es el siguiente. Todos los polinomios de grado 1 son primos o irreducibles, pues ningún polinomio de la forma p de x igual a a por x más b con a distinto de 0 puede descomponerse en el producto de dos polinomios de grado mayor que 0. ¿Por qué esta condición de que a tiene que ser distinto de 0? Porque si a fuera igual a 0,
¿qué ocurriría? Si a es igual a 0, me quedaría el polinomio p de x, con a igual a 0, me quedaría p de x igual a b, y el grado del polinomio p de x sería igual a 0, en el caso de que el coeficiente del término de mayor grado sea igual a 0. Por eso la condición es que para que sea un polinomio de grado 1, es necesario que a sea distinto de 0. ¿Estamos? Entonces, cuando tengo un polinomio de grado 1, tengo la seguridad de que es un polinomio primo, que no lo puedo descomponer en el producto de dos polinomios de grado mayor que 0. Por ejemplo, retomemos el polinomio p de x, este que te planteé anteriormente. Vimos que es un polinomio que lo puedo expresar como un producto. En este caso, a propósito, te pongo el 1 con color, porque en realidad no tiene sentido poner el 1, no es necesario, pero para que te quede claro, de una constante por 3 factores que son binomios de grado 1, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que tengo un polinomio desarrollado, que lo expresé como el producto de una constante por 3 binomios de grado 1, y por lo que acabamos de decir recién, los polinomios de grado 1 son primos, ¿sí? Entonces, este polinomio p de x, expresado como 1 por x menos 1 por x menos 3 por x más 3, es un polinomio que está factorizado. Y las raíces son 1, porque cuando x vale 1, este factor toma el valor 0 y todo el polinomio se me hace 0, que es la condición para que un número sea raíz de un polinomio. La otra raíz es más 3, porque si x toma el valor 3, este factor se me hace 0 y todo el polinomio se anula. Y la otra raíz es menos 3, porque si x toma el valor menos 3, este factor se me hace 0 y de esa manera todo el polinomio se anula. Entonces tengo un polinomio p de x desarrollado y con las técnicas de factorización, que en esta oportunidad se aplicó la técnica de factor común por grupos y diferencia de cuadrados, me queda el polinomio factorizado por cumplir esta condición, que es el producto de una constante por polinomios mónicos primos. Genéricamente vamos a decir entonces lo siguiente, anota esto. Un polinomio real p de x compuesto y de grado n, ¿por qué la condición de que sea compuesto? Para que pueda factorizarlo, ¿no es cierto? Y de grado n, que tenga n raíces complejas. ¿Por qué decimos tiene n raíces complejas? Porque hay un teorema fundamental del álgebra que dice que un polinomio admite tantas raíces como grados tenga. Entonces, en forma genérica decimos de grado n, que tenga entonces ¿cuántas raíces? N raíces complejas, puede factorizarse como p de x igual a sub n por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, por x menos la raíz enésima, siendo a sub n el coeficiente principal del polinomio y r sub 1, r sub n son las raíces. En este caso que vimos, fíjate que es un polinomio mónico, ¿no es cierto? El coeficiente principal es 1, por eso es que te lo escribí acá con rojo. Vuelvo a repetir, no hay necesidad de ponerlo, pero para que te quede claro. Multiplicamos 3 factores que tienen la forma de x menos una raíz, por x menos otra raíz, por x menos otra raíz. Cuando la raíz es negativa, vos fíjate que acá me queda con el signo x más, porque me quedaría x menos se transforma en positivo. ¿Estamos? Bueno, estos conceptos que acabamos de ver acá son claves y los vamos a tener en cuenta para realizar las actividades prácticas. Tomemos la primera actividad, la actividad número 1, que enuncia lo siguiente: factorizar el polinomio p de x en reales y en complejos. El polinomio p de x es igual a 2x cuadrado menos 4x más 10. Es un polinomio de grado 2. En el margen superior derecho vamos a notar este concepto que un polinomio está factorizado cuando es igual al producto del coeficiente principal, que sería la constante, por polinomios mónicos primos, que tienen la forma de binomios de grado 1.
x menos una raíz por x menos una raíz por x tantas raíces como grados tenga el polinomio. Vamos a hacer una hoja de ruta, ¿te parece? En esta hoja de ruta vamos a analizar paso a paso todo el procedimiento que utilizaremos para factorizar el polinomio. El primer paso que es conveniente hacer es extraer el factor común 2. En realidad es el máximo común divisor, 2. ¿Por qué? Porque de esa manera trabajamos luego con una expresión polinómica con números más pequeños o con un polinomio mónico. Acordate que al extraer este factor, que es el máximo común divisor, es el que puedo dividir cada uno de estos términos. 2x cuadrado dividido 2 me queda x al cuadrado, 4x dividido 2 me queda menos 2x, y 10 dividido 2 me queda 5, ¿sí? Entonces trabajo con esta expresión que es un polinomio mónico. Ahora, si tenemos que expresar de manera factorizada el polinomio, debemos hallar las raíces. Deberíamos hallar las raíces de x cuadrado menos 2x más 5. Ese sería el siguiente paso, ¿no es cierto? Hallar las raíces de esa expresión. Para hallar las raíces de x cuadrado menos 2x más 5 hay distintos caminos. Podría aplicar el teorema de Gauss, esa sería una posibilidad. La otra opción, que es la que yo elijo, es plantear la ecuación cuadrática x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0. Las raíces de esta ecuación, o sea, los valores de x que hacen que toda esta expresión sea igual a 0, también son raíces de esta expresión polinómica. Ahora, ¿cómo resolvemos la ecuación cuadrática? Por eso yo te decía que mire los tutoriales de resolución de ecuaciones cuadráticas si no tenías en claro, aplicando la fórmula resolvente. ¿Te acordás? La expresión x sub 1, 2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En nuestra ecuación cuadrática, a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a 5. Entonces, al aplicar la fórmula resolvente, sustituyo los valores de a, b y c en la fórmula y me quedaría finalmente que x sub 1, 2 es igual a 2 más menos raíz cuadrada de menos 16 sobre 2. Y acá aparece algo interesante. La raíz cuadrada de un número negativo. ¿Te acordás que vimos que esta fue la razón por la que se originaron los números complejos? O sea, la raíz cuadrada de menos 16 no tiene solución en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que al aparecer esa raíz cuadrada de un número negativo que no tiene solución en reales, este polinomio p de x es primo en reales. No tiene raíces reales, no lo puedo expresar de manera factorizada, porque para expresarlo de manera factorizada necesito que tenga raíces. Fíjate acá arriba, ¿sí? Coeficiente principal por x menos la raíz, tantas veces como raíces tenga. Al no tener raíces reales, no lo puedo expresar a este polinomio p de x de manera factorizada. Esta situación que se nos acaba de presentar nos lleva a afirmar lo siguiente, que si el discriminante, acordate que b cuadrado menos 4 por a por c, esto que está abajo de la raíz se llama discriminante, es menor que 0, o sea, es negativo, el polinomio p de x es primo o irreducible, en el caso de que esté en presencia de una expresión cuadrática, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el discriminante b cuadrado menos 4 por a por c es mayor o igual que 0? En ese caso, el polinomio p de x sería compuesto o reducible, es decir, que lo podría expresar como el producto de polinomios reales de grado 1, es decir, como tendría las raíces, podría llevar al polinomio p de x a la forma de un polinomio factorizado. No te olvides que esta situación se presenta entonces en los polinomios de segundo grado. Pueden ser primos o pueden ser compuestos según el discriminante sea menor que 0 o mayor o igual que 0. Ahora, avancemos. ¿En todos los casos se va a ocurrir esto? No. En complejos sí es posible
resolver esta raíz cuadrada de un número negativo, teniendo en cuenta que el cuadrado de la unidad imaginaria es igual a menos 1. Entonces, y es igual a raíz cuadrada de menos 1. Te decía que debes tener en cuenta el concepto de números complejos. Por eso, si no recordás esto, anda al tutorial donde desarrollo qué son los números complejos. Entonces decimos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, i es igual a raíz cuadrada de menos 1. Retomo esta expresión y cómo resolvíamos la raíz cuadrada de un número negativo en el conjunto de los números complejos. De esta manera, hacemos 2 más menos raíz cuadrada de menos 16 expreso como el producto de raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de menos 1. Puedo hacer esto porque la radicación es distributiva respecto a la multiplicación. Entonces expreso así a la raíz cuadrada de menos 16, como raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de menos 1, todo dividido ¿cuánto? 2. Luego, x sub 1, 2 sería igual a 2 más menos raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Raíz cuadrada de menos 1, ¿a qué vimos que es igual? A la unidad imaginaria i. Así tengo entonces 2 más menos 4i dividido 2. Vuelvo a aplicar la propiedad distributiva y me quedaría 2 dividido 2, 1, más menos 4i dividido 2 es igual a 2i. Así me queda finalmente que P de X es compuesto o reducible en complejos porque tengo las dos raíces complejas. Estas raíces complejas son complejos conjugados. Una es 1 más 2i y la otra es 1 menos 2i. ¿Te acordás que vimos que los complejos conjugados son aquellos que tienen la misma parte real y la parte imaginaria son opuestas? Bueno, acá encontré entonces las dos raíces de esta ecuación cuadrática x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0. Dos raíces complejas. Por eso el polinomio P de X es compuesto o reducible en complejos. Vamos a escribir el polinomio P de X de manera factorizada. ¿Cómo sería? P de X es igual a 2 por x cuadrado menos 2x más 5, eso vimos acá al extraer como máximo común divisor 2, ¿te acordás? Y ahora escribimos la expresión 2, que lo vendría a ser el coeficiente principal. No te olvides, ¿por qué pongo en rojo? Porque generalmente cuando escriben la expresión factorizada se olvidan del procedimiento anterior. Entonces no me olvido del 2. Por, ¿qué me dice la expresión factorizada? X menos la primera raíz sería x menos la primera raíz, que es 1 más 2i. Ahora uso corchetes, ¿por qué? Porque puse entre paréntesis a la raíz, porque el menos va a alterar todo lo que está dentro de este paréntesis. Acordate la forma que tiene un número complejo, parte real más parte imaginaria, ¿sí? Entonces luego tengo por x menos la otra raíz. ¿Qué te parece si ahora suprimimos los paréntesis? Y me quedaría 2 por x menos 1 menos 2i, porque el signo menos altera todo lo que está dentro del paréntesis, por x menos, y acá me quedaría menos 1 al suprimir el paréntesis más 2i. Esta expresión final es la expresión del polinomio P de X factorizado en el conjunto de los números complejos. ¿Sí? Lo pude hacer en el conjunto de los números complejos porque sí, esta ecuación cuadrática tiene raíces en complejos, no así en reales. Esta es la expresión factorizada. Ahora, dos observaciones antes de iniciar la actividad número 2. La primera es que yo podría haber trabajado con este polinomio sin necesidad de extraer el factor 2. Hubiera tenido también las raíces complejas, lo único que al final hubiera tenido que extraer el factor 2
para transformar la expresión del polinomio factorizado de esta forma: coeficiente principal por x menos cada una de las raíces. Esa es una observación. Y la otra observación que no te olvides es que yo opté por plantear la ecuación cuadrática. Acá, como tengo una expresión polinómica de segundo grado donde los coeficientes son números enteros, podría haber intentado hallar las raíces con el teorema de Gauss, y ahí me hubiera dado cuenta que no tenía raíces racionales, y bueno, lo único que el teorema de Gauss no me permite hallar raíces irracionales. Por eso este planteo de la ecuación cuadrática es como que más completo, ¿no? Porque me permite hallar no solo las raíces racionales, sino que también las irracionales, si las tuviera. En este caso no las tiene. Bueno, vamos a la actividad número 2, ¿te parece? La actividad número 2 tiene la misma consigna: factorizar el polinomio q de x en reales y en complejos. La diferencia es que el polinomio q de x es un polinomio de grado 6. Entonces, vamos a señalizar nuestra hoja de ruta y vamos a pensar cómo podemos factorizar el polinomio q de x en reales. Tomemos entonces el polinomio q de x y comenzamos. Tengo un polinomio de 4 términos. En los 4 términos aparece la indeterminada. Podemos entonces extraer factor común. ¿Cómo aplicábamos la técnica de factor común? Extraemos la indeterminada variable que tiene menor exponente. Entonces hacemos x a la sexta dividido x al cubo, me queda x al cubo, menos x a la quinta dividido x al cubo, x al cuadrado. X a la cuarta dividido x al cubo me queda x. Y x al cubo dividido x al cubo me queda 1. Si no te acordás estas técnicas, anda al tutorial de técnicas de factorización de polinomios, Luego, ¿qué podríamos aplicar? ¿Qué técnica podríamos aplicar? Me queda x al cubo por todo este factor que tiene 4 términos y que podría aplicar otra técnica, que es la técnica de factor común por grupos. Vamos a agrupar x al cubo con menos x al cuadrado, ese sería un grupo, y luego más, no te olvides del más, que es el signo que separa ambos grupos, x menos 1. Entonces, al aplicar esta técnica me quedaría x al cubo, no te olvides del x al cubo, que es el factor que extraje de la técnica de factor común, No te olvides de eso, que es muy común. De este primer grupo saco factor común x cuadrado, porque de los dos términos la x, el que tiene menor exponente, es x al cuadrado. Al sacar factor común x al cuadrado me queda x al cubo dividido el factor común x cuadrado, me queda x, menos x al cuadrado dividido x al cuadrado me queda 1, más, y del otro factor x menos 1 lo escribo simplemente para que lo entiendas mejor, factor común 1, ¿sí? Porque entre x y 1 el único que puedo sacar es 1. Observa cómo pongo corchete, porque si no pondría corchetes, el x al cubo estaría multiplicando solamente este primer término y multiplica todo, ¿sí? Entonces pongo corchete. Luego avanzo y de los dos términos, ¿sí?, saco factor común x menos 1. ¿Y qué me queda del primer término? X al cuadrado, y del segundo término que me queda 1. Ahora, como no tiene más sentido poner el corchete, lo saco al corchete y me queda x al cubo por x menos 1 por x al cuadrado más 1. Luego de aplicar estas dos técnicas me quedan 5 factores. Uno es x al cubo, que es lo mismo que decir x por x por x, por eso es como que tuviera 3 factores acá. X menos 1 es el otro factor y x al cuadrado más 1 es el otro factor. Vuelvo a repetirte, si no te acordás las técnicas para factorizar polinomios de factor común y factor común por grupos, anda a mirar esos tutoriales. ¿Estamos? Avanzamos. Vamos a analizar entonces los factores del polinomio q de x. Como te decía yo, x al cubo es lo mismo que decir x por x por x. Me queda x menos 1 y me queda x cuadrado más 1. Esto es primo, ¿sí? X menos 1 también es primo.
Ambos son primos y mónicos. Ahora, ¿qué pasa con x cuadrado más 1? X cuadrado más 1 es un polinomio de grado 2. Tendría que ver si es primo o compuesto. ¿Cómo vamos a analizar si es primo o compuesto? Planteando la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0 para identificar si tiene raíces. Porque si tiene raíces significa que es compuesto. Si no tiene raíces significa que es primo, ¿sí? De acuerdo a todo lo que vimos anteriormente. Entonces despejo el 1 que está sumando en el primer miembro, paso restando y finalmente me queda x cuadrado igual a menos 1. Ya acá podría anticiparme pensando de esta manera. ¿Existe algún número real que elevado al cuadrado me dé igual a menos 1? Y acá ya me doy cuenta que no existen números reales que elevados al cuadrado sea igual a menos 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a una potencia par o un exponente par es igual a un número positivo. Si sigo despejando me queda que x es igual a raíz cuadrada de menos 1. Índice 2 radicando negativo no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Esto qué significa? Significa que x cuadrado más 1 igual a 0, por un lado no tiene solución en reales y por otro no tiene raíces en reales, ¿sí? Al no tener raíces en reales voy a decir que x cuadrado más 1 es primo o irreducible en reales. Este factor, en consecuencia, x al cubo por x menos 1 por x cuadrado más 1 sería la expresión factorizada del polinomio q de x en reales. Una raíz sería 0, la raíz triple, ¿sí? ¿Por qué triple o de orden de multiplicidad 3? Porque 3 veces x está elevado al cubo, significa x por x por x. 0 es 3 veces raíz. La otra raíz es el que anula el factor x menos 1, es la que anula este factor, entonces es 1, ¿sí? Y las otras dos raíces que estarían acá son no reales. Entonces, acá termino la factorización del polinomio q de x en reales. ¿Qué ocurre en complejos? ¿Por qué? Acá la historia cambia, porque x cuadrado más 1 sí tiene solución en complejos. Recordemos que, por un lado, la forma que tienen los números complejos, la parte real más la parte imaginaria, ¿te acordás? Más b por i. Y además que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces i es igual a raíz cuadrada de menos 1. Esto me permite a mí factorizar al polinomio q de x de otra manera, avanzar en la factorización. Yo había quedado en esto, ¿no es cierto? En x al cubo por x menos 1 por x cuadrado más 1. Acá había quedado. Ahora, ¿qué voy a hacer? X cuadrado más 1 igual a 0 sí tiene solución en el conjunto de los números complejos. ¿Por qué? Porque al decir que x es igual a raíz cuadrada de menos 1, teniendo en cuenta que raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, voy a poder expresar que una raíz va a ser i y la otra va a ser igual a ¿qué? A menos i. Por lo que también expresé anteriormente que al admitir una raíz compleja admite a su conjugada automáticamente. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta que encuentro las dos raíces complejas, una es más i y la otra es menos i, teniendo en cuenta esta relación acá, y que la ecuación es de segundo grado, por lo tanto tiene que tener dos raíces, voy a escribir entonces la expresión del polinomio q de x factorizado, pero considerando las dos raíces complejas, una más i y la otra menos i. No te olvides esta expresión, ¿no es cierto? Esta forma genérica. ¿Cómo me quedaría entonces? A ver, me quedaría x al cubo por x menos 1 por x menos una raíz que es i. Y la otra sería x más i, porque es menos i. Entonces me queda x menos i, que me queda x más i. Fíjate cómo tengo ahora el polinomio q de x factorizado en complejos, ¿sí? Acá se ven claramente 3 factores en x al cubo, 4 sería x menos 1, quinto x menos i y el sexto x más i. Tengo
¿cuántas raíces? 6 raíces. La raíz 0, que es raíz triple, porque acá tengo x al cubo. La segunda raíz, que es, acá tendría 1 más i y menos i. ¿Te acordás que yo te dije que el teorema fundamental del álgebra dice que un polinomio admite tantas raíces como grados tenga? Bueno, entonces acá estarían las 6 raíces. Una que es triple y las otras 3 que son simples. Acá me queda entonces el polinomio q de x factorizado en complejos. Realmente, bueno, es un tutorial donde se ponen en juego muchos conceptos. Seguramente vas a tener que mirarlo de nuevo, analizarlo, volver a mirar otros tutoriales donde, por ejemplo, trabajamos las técnicas de factor común, la resolución de ecuaciones cuadráticas, la definición de números complejos. El trabajo matemático tiene estas características. Cuando uno realiza un procedimiento, se establecen relaciones con muchos conceptos. Por eso es muy importante, te recalco, si es necesario que mires nuevamente los tutoriales y tomes notas de las dudas que tengas. Y luego vas a libros y para sacarte también esas dudas. Bueno, pero por otra parte también te recuerdo que cada día tienes 2 superpoderes, tu mente y tu actitud. No te olvides, una mente positiva y una actitud proactiva son las que nos permiten avanzar, no solamente en el aprendizaje matemático, sino que también en la vida. Hasta la próxima.